Título: La lamentable verdad de Daniel Sancho por la condena y crimen de Edwin Arrieta en Tailandia. Atención a la última hora que os traigo sobre el caso Daniel Sancho y ese crimen cometido sobre Edwin Arrieta, condenado a pena de muerte conmutada a cadena perpetua en primera instancia. El caso es que os traigo un artículo de última hora de Joaquín Campos que se titula Tailandia, un ejemplo de justicia frente al trilerismo de España en el caso Sancho. La verdad que está bastante bien este artículo. Lo voy a acompañar de una parte del directo que dice con ayer con Joaquín Campos, que la verdad, bueno, no me gusta que se pierdan las cosas. Ya sabéis que los directos son muy largos. Lo digo siempre a mis compañeros y a mí, y hay cosas que no me gusta que se pierdan. Así que os lo voy a añadir también imágenes, formato vídeo, del directo de ayer con Joaquín Campos. Si lo quieres ver completo y no lo has visto todavía, está la pestaña de directos. Vamos a comenzar. Gracias por el apoyo. Comparte el video, dale like, todas estas cositas de YouTube. Vamos a comenzar, os lo pongo allí en pantalla. Está muy bien el artículo, Dice, Tailandia, un ejemplo de justicia frente al trilerismo de España en el caso Sancho. Tailandia ha dado una ejemplar lección al mundo de cómo llevar a cabo un proceso penal frente a las injerencias, compra de testigos e ilegalidades supuestamente perpetradas. Perdón por la defensa de Daniel Sancho, de verdad merece la pena que os quedéis hasta el final del vídeo. En el caso Daniel Sancho llevamos claramente pivotando 13 meses, que es cuando salió a la luz los muy macabros hechos entre tres países. El primero del que es nativo el protagonista, o sea, el nuestro España o el mío. A lo mejor tú me estás viendo de otro sitio. Es considerado primer mundo, país desarrollado, parte de la cuna de la civilización, conocida internacionalmente por numerosos asuntos, como podrían ser su comida y folclore, además por su aperturismo ante los derechos sociales de las minorías, con una de las lenguas más habladas del planeta y sobre todo de las más seleccionadas por los estudiantes a lo largo y ancho de este mundo como segundo idioma para aprender. El otro país por cercanía que pertenece a este caso es sin duda alguna Colombia, una de las numerosas naciones hispanoamericanas donde se habla también español y además muy bien, incluso mejor que en algunas regiones de España, conocida por su excelente café, pero que al menos desde España, que es desde donde mediáticamente se sostiene toda esta historia, tiene cierta mala fama. En realidad, coletillas que van quedando desde final del pasado siglo cuando los narcos y sicarios comparon las portadas de los periódicos. De allí era el fallecido Edwin Arrieta. Esto se refiere a Joaquín Campos, a que hubo una época en Colombia, igual que en España ha habido una época con la banda terrorista ETA. Pues en Colombia ha habido una época con los sicarios, narcos y toda esta situación. Vale, todos los países tenemos nuestra leyenda negra, esto es una realidad. El caso es que dice que finalmente nos topamos con la sorpresa de este cuento convertido en pesadilla. Tailandia, un país tan desconocido para el núcleo mediático de este caso, o sea España, al que durante todo el proceso se le ha tildado de país pobre o directamente tercermundista, cuando nada más lejos de la realidad. Es de los tres la nación que económicamente, esto lo dijo Joaquín, Tailandia. Es verdad que lo tenemos aquí como, bueno, un país tercermundista, allí la gente está sumida en la pobreza. Y si miras los rankings, es de los países que más crecen económicamente. Esto es una realidad. Dice, y para poner un ejemplo concreto, si yo tuviera que elegir un país en el mundo donde si no radicarme, si al menos pasar una buena temporada, Tailandia estaría entre mis 3 primeras opciones. Dice aquí en Campos. Bueno, aquí viene, yo creo que una parte bastante interesante del artículo. Dice, un caso de telenovela, FAS, abogados negligentes. Bueno, pues a grano. Mi buen amigo Espinosa Godet me decía con exquisita precisión que si nos llegan a contar solo hace un par de décadas que un chico guapo estafó a una persona mayor y rica, habríamos pensado en aquel cubano llamado Dinio que embaucó a Marujita Díaz. Cuando, ¿por qué no?, también en bellas modelos colombianas sentadas junto a sus septuagenarios maridos de Ibiza, al volante de coches de lujo, mientras recorren el Paseo de la Castellana o la calle principal de Puerto Banús. Eso era lo habitual, pero resulta que el chapero que enamoró al riguroso cirujano de éxito era madrileño e hijo de buena familia, cuando él que cayó en sus garras era oriundo de una humilde localidad colombiana llamada Lorica, hombre hecho a sí mismo, nacido en el seno de una familia pobre.
Y es que Edwin Arrieta, esto es una realidad. Cuando funciona el ascensor social, que mucha gente se da golpes en el pecho, pues hay que remarcarlo. Vienes de una familia pobre que se esforzó para que sus hijos tuviesen estudios y consiguió hacerse ascensor social y convertirse en un reputado cirujano. Luego está lo de los abogados, que daría para 2 libros y 3 documentales. Por la parte de España domina la situación 3 perras con título, o eso barrunto, a cual peor, que han convertido el proceso en un hazme reír, además de en una continua ilegalidad y sobre todo, amoralidad. Es que yo no sé si la palabra moral está dentro del funcionario de ciertas personas en este caso, porque llama mucho la atención que la posible estafa, comprar sentencias, tomarse copas con el fiscal, buscar contactos de la mafia rusa, llegue de manos de los letrados españoles, cuando hasta hace no mucho habríamos dado por supuesto que cualquier abogado colombiano habría estado conectado con el narco, sino directamente secuestrando a jueces y comprando voluntades a tiro limpio. Aquí lo que se refiere es que mucho hablar que en Colombia se secuestra jueces, se hacen ilegalidades, y luego resulta que la sombra de la ilegalidad está encima de los abogados españoles y de la familia de Daniel Sancho. Más bien el padre, según las informaciones que han salido, y todos conocéis que han salido, pues los audios, etc. Dice, el tema de los letrados españoles no se detiene aquí, ya que los mismos tienen la capacidad de dirigir la programación televisiva en toda España y censurar lo que no les parece bien. Y esto es algo que os tengo que decir. HMM se ha silenciado una vez más el caso Sancho en televisión a partir de los audios de Rodolfo Sancho. Y digo una vez más porque fue salir los audios de Rodolfo Sancho y no se ha vuelto a hablar del tema de Daniel Sancho. Mi pregunta es, cuando las partes tengan la sentencia, ¿lo veremos en televisión o solo lo encontraremos en algún canal autonómico como Telemadrid y en los canales de YouTube? Si eso pasa, desde luego huele mal. Dice que, como sabrán, a mí me tocó, porque García Monte, ya sabéis que le mandó un mensaje al director de La Razón, Paco Maruenda, y bueno, se cesó la colaboración de Joaquín Campos, tristemente con La Razón. Dice, ¿no les parecen ejemplos claros los anteriormente narrados de dictaduras bananeras? Pues no ha ocurrido y está ocurriendo ahora. Veréis el corte de vídeo que os voy a dejar del directo que tuve con Joaquín. No os lo podéis perder porque seguramente, al ser tan largo, no lo habéis visto. Dice, sumemos a este trío perverso de abogados otra acción que más bien parecía sacada de una telenovela, la compra de testigos falsos. ¿Cómo es posible que con la inestimable ayuda del padre, que para mí es actor, haya pasado de largo sin denuncia alguna? ¿Qué digo? Sin ni siquiera una ligera reprimenda. Las contundentes pruebas donde quedó claro que el tal Nilsson era otro actor pagado para la ocasión. Ya sabéis mi opinión sobre Nilsson. Yo creo que es un aprovechado, que yo creo que ni conoció a Edwin Arrieta, pero que eso no invalida lo que intentó hacer Rodolfo Sancho y la defensa con él, según los audios publicados y la abogada de Nilsson, comprarlo. Vamos, dice, repito, hace solo un par de décadas los testigos habrían comprado en Colombia o Tailandia o en el 95% del resto de naciones que conforman la patética ONU, pero nunca en España. ¿Hasta dónde hemos caído o es que aún caeremos más? Bueno, aquí esta parte en concreto también es que es la realidad. Dice, la vergüenza a Daniel Stone de Y es verdad que siendo español he sentido vergüenza ajena del periodismo de este país, y no solo con el caso Sancho, porque vosotros, los españoles que me estáis escuchando, sabéis perfectamente que el periodismo de este país está infectado con todos los temas, más o con la mayoría. Y claro, aún hay más en España, país que implementa tanto el feminismo que algunas veces hasta se desborda el vaso. Nadie, ni señoras dueñas de platós, ni esposas de reyes que un día fueron periodistas, han sido capaces de poner el grito en el cielo ante el abuso contra Silvia Bronchalo, madre del ya oficialmente asesino y descuartizador, que humillada en varias ocasiones, tanto por su expadre de la bicha Rodolfo Sancho, además de por Marcos García Montes, el ideólogo de esta catástrofe sin parangón. Y es que ha habido comentarios de García Montes, que es cierto que no ha insultado a Silvia Bronchalo, pero sí que ha habido comentarios muy despectivos. Esto lo hemos visto todos y es una realidad. Dice, ¿hablamos acaso de Afganistán? Bueno, dice, y después de todo esto, lo cual ya es bien sabido,
junto con la lectura de la sentencia, donde tanto los trileros como Rodolfo Sancho, además del ejecutor de toda esta ignominia, deben dar las gracias, ya que directamente han conmutado la evidente pena de muerte por cadena perpetua. Aún desde España, se sigue blanqueando y defendiendo al asesino, como si nos hubieran engañado a lo largo de los siglos a respetar las decisiones judiciales. Es que ya no es solo que se siga blanqueando, es que se ofenden si les llamas blanqueadores. Es brutal el artículo. No he comentado el artículo entero, me he saltado párrafos porque creo que debéis ir al Twitter de Joaquín Campos, darle a seguir y leer este artículo completo. Lo tiene en su canal de YouTube. Y antes de ir a YouTube de Joaquín Campos, quiero dejaros este trocito del directo de ayer y recomendaros que vayáis a la pestaña de directos y lo veáis completo. Yo, cuando comencé a escribir el libro, tenía dos dudas. Una que no viene a cuento hablarla ahora, y la otra era cómo es posible que Arrieta viajara desde Chile 20.000 kilómetros a Cangán. Es cierto que estuvo más o menos 2 días y pico en España, entre Ibiza y Marbella, pero bueno, son 20.000 kilómetros entre Santiago de Chile y Cangán para estar un día. Porque la gente ha hablado mucho, era un día, la gente no sabe. Yo lo sé, el día 5, o sea, el día fue el día que lo mataron. El día 3 hacía check-out en el hotel, cogía su barquito a Koh Samui. De Koh Samui cogía un avión a Bangkok, de Bangkok cogía otro avión a Latino.